Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva edición de Claves del Éxito. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante para toda la humanidad, el pan. Tenemos con nosotros a Antonio, que es el CEO de Tres Hileras y que sabe más que nadie cómo hacer un buen pan y cómo venderlo muchísimo mejor. Buenos días, Antonio, ¿cómo estás? Bueno, buenos días, Pilar. Muchísimas gracias. Pues Antonio, ya que vamos a tratar un tema tan importante, y digo de la historia de la humanidad, o sea, porque el pan es el alimento primordial y primitivo y nos acompañará para siempre. Antonio es de Córdoba, heredó el negocio de sus padres, que era una panadería tradicional, pero ha revolucionado el mercado. Cuéntanos, Antonio, un poquito quién eres, qué te ha traído a ser el CEO de Tres Hileras Bakery y cuéntanos, y después nos vas a contar qué pan nos recomiendas, pero primero empezamos por tu historia. Bueno, yo siempre digo que yo no fui el que elegí el pan, porque el pan fue el que me eligió a mí. Yo siempre es lo que le digo a todo el mundo, y es que yo nací entre sacos de harina. Mis padres tenían un obrador desde hace muchísimos años y recuerdo aquella infancia, pues bueno, despertarme entre sacos de harina y ver a mis padres trabajando, pues siempre. No puedo decir de sol a sol porque todo el mundo sabe que se trabajaba por la noche. Mm, Recuerdo esos aromas qué porque yo ya rico. después de tantos años he perdido un poco ese olor, pero son verdad, es verdad que esos recuerdos de ese olor, cuando me subía al vehículo de mi padre que olía a pan, Qué que rico, ahora bueno, pues ya de tantos años he perdido ese olor, aunque lo recuerdo como si fuera hoy. claro. Y bueno, yo empecé a formarme en la panadería sin darme cuenta, pues ayudando a mis padres. Ujú. Yo desde siempre, bueno, pues echando una mano. Yo creo que molestaba más que ayudaba. Estábamos siempre en el laboratorio. Cuando eres pequeño piensas más en jugar que en ayudar. Pero bueno, sí es verdad que sin darte cuenta, pues te vas dando cuenta de muchos detalles de cómo se trabaja, de cómo se van haciendo las cosas. Pero no lo veía como mi futuro, Pilar. Ujú. No lo veía como mi futuro. Yo mi futuro lo veía más tecnológico, Vaya. quizá por la influencia de mis compañeros, ¿no? Y empecé estudiando pues electrónica y electricidad. Fue Ujú. la rama que yo decidí escoger. Y una vez que ya terminé la carrera, pues empecé a hacer práctica en una panadería que me recomendó mi padre, Fíjate, de mantenimiento. muy Allí, interesante. allí observaba a los panaderos cómo trabajaban de una manera muy monótona. Era un trabajo muy monótono, siempre igual, no cambiaban nada Ujú. y se le veía un trabajo pues de esfuerzo físico, porque tenía muchísimo esfuerzo físico y bueno, siempre trabajando de noche, porque Sí, era cuando trabajaban todos los panaderos. Y así empezó, pues bueno, mi inicio en el mundo de la panadería, pero no como estabas mantenimiento. solo, no estabas solo, estabas con tu hermano también, ¿no? Mi hermano estaba también, pero no trabajaba de mantenimiento. Mi hermano también empezó ya, pero ya empezó a trabajar como ayudante de panadero. Ah, muy En la bien. panadería, no en la panadería de mi padre, sino en esta panadería en la que empezamos a trabajar. O sea, que os formasteis ahí. Y me imagino que tú, con tu formación, acabas de decir una frase muy interesante, no hacían nada, todo era igual. Y tú seguro que en tu cabeza ya se te estaban ocurriendo cómo mejorar el proceso, estabas ya pensando en cómo resolver problemas que ellos simplemente habían asumido, ¿no? Yo lo veía todo muy monótono. Yo no me veía en este mundo porque veía un sistema de trabajo siempre muy repetitivo bueno, a mí eso me explotaba en la cabeza. No entendía cómo alguien es capaz de estar 40 años trabajando en un mismo sitio, haciendo lo mismo y no lo entendía. No entendía cómo Claro. no podían hacer algún cambio para poder trabajar de una manera mucho más alegre, ¿no? Porque también se le notaba un poco esa tristeza de trabajar por las noches, esa ojera, Claro. no lo entendía. Yo era joven, todavía no lo entendía. Empezamos a entenderlo después, posteriormente. Entonces, Antonio, ¿cómo fue ese proceso de la transición? O sea, ¿qué visteis en la panadería de tus padres y en la panadería donde estabais trabajando? O sea, en el sector, ¿qué te hizo?
pensar en revolucionar el negocio y en aplicar las mejoras que te pasaban por la cabeza. Mira, pues nosotros cuando tras 3 años, casi 3 años que estuvimos en esta panadería, volvimos a casa, volvimos a trabajar al obrador de mis padres Ujú. y bueno, empezamos a trabajar, pues mis padres trabajaban de la misma manera que trabajaban en la otra panadería, una panadería tradicional toda la vida, por la Sí. noche, y nosotros decidimos mejorar un poco los procesos y nos fuimos a formarnos. Ujú. Empezamos, trabajábamos y nos íbamos a formarnos a Madrid. Primeramente nos fuimos a Madrid a formarnos a la escuela y luego empezamos a hacer cursos de panadería, pues bueno, por toda España. Ujú. Sevilla, Valencia, Barcelona. Posteriormente seguimos formándonos, nos fuimos a Italia, nos fuimos a Suiza, a Portugal, estuvimos en panadería en Francia y esto nos abrió un poco la cabeza, ¿no? La mente, ¿no? Ya nos dimos cuenta de que en otros sitios no se trabajaba por la noche. Vaya. Existía una tecnología que era frío, que Ujú. esto no lo hemos inventado nosotros, que era muy compleja, Sí. pero que se podía hacer. Y recuerdo aquellos viajes que volvía con mi hermano agotadísimo, porque nosotros muchos de los cursos, Pilar, trabajábamos por la noche y después nos íbamos por la mañana a hacer el curso. O sea, Madre nos mía. poníamos una alarma en el teléfono para Sí, no quedarnos durmiendo cuando íbamos en el tren, para despertarnos. O sea, era claro, agotador. me imagino. Pero recuerdo un curso, especialmente uno en Madrid, que se llamaba Tecnología en Frío, Ujú. y cuando volvimos llegamos ilusionadísimos. Llegamos a casa, Sí. vivíamos con mis padres y le dijimos a mis padres, papá, hemos visto una cosa que no te lo vas a creer, pero el pan se puede hacer por el día. Y de hecho ya hay panaderías que se hacen por el día. Se necesita otro tipo de maquinaria, cámara, pero se puede trabajar por el día. O sea, Mi padre, para que lo entiendan un poco nuestros oyentes, porque claro, la idea de te levantas por la mañana y vas a comprar el pan recién hecho calentito, eso es como una tradición, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que, que el pan se hace durante todo el día. O sea, explícanos un poco y que lo entendamos. vamos, voy a entrar un poco más técnico, es verdad que yo muchas veces empiezo a explicar y creo que todo el mundo ¿Lo sabe lo mismo entiendes? que yo y todo el mundo y lo va a entender. Pues mira, te voy a explicar un poco cómo se trabaja tradicionalmente en una panadería, ¿vale? Ujú. Vamos a empezar por la parte de una panadería tradicional y ahora te cuento un poco cómo cambiamos nosotros. Sí, Una panadería tradicional, que es con la que nosotros empezamos y nos tiramos 15 años trabajando por la noche, empiezas a trabajar pues a las 10 de la noche, a las 11, a las 12, depende la producción que tenga y la capacidad de producción que tenga tu obrador, pues entra a una determinada hora, ¿no? En nuestro caso vale. entrábamos a las 10 de la noche. Nos daban un parte de producción a las 11, después de llamar a todos los clientes y los pedidos, y nosotros desde las 10 hasta las 4 de la mañana estábamos produciendo pan súper rápido, con un montón de levadura y una Sí. fermentación cortísima. Ujú. Y una fermentación cortísima. Trabajar a ese ritmo de trabajo, con esas levaduras, y eso te da una calidad pues baja de pan, porque no hay Ajá, una fermentación correcta, claro, porque el pan no se ha desarrollado debidamente. Esto también genera un estrés al equipo brutal, porque claro, a las 5 de la mañana tienes que tener todo el pan horneado porque hay que prepararlo y repartirlo. claro. Y entonces, pues bueno, el pan es de baja calidad por la corta fermentación y el estrés que genera el equipo es brutal, ¿vale? Eso es la panadería tradicional, que todavía hoy en día, pues hay muchísimas panaderías y bueno, dentro de Sí, su modelo de negocio y su forma de vida, pues así es como funcionan normalmente. sí, 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 sí. ¿Qué es cómo trabajamos nosotros actualmente? Con la tecnología en frío. Nosotros horneamos por la noche, empezamos a hornear a las 5 de la mañana, pero Sí. empezamos a trabajar a las 6 de la mañana. Y te cuento, hay una persona que entra antes a hornear el pan. Ujú. Y luego entramos posteriormente los demás panaderos que empiezan a trabajar y a formar todos los panes para el día siguiente. Ah, muy bien. O sea, que en vez de ser la fermentación corta, trabajáis como de un día para otro. Claro, entonces Claro, cambia. cambia ya por completo. Ahora,
las ventajas que tiene esto para el equipo. Nosotros antes, al tener que tener distintos tipos de panes a una hora, ¿qué es lo que hacíamos? Pues empezábamos a hacer barras, teleras, panes y luego volvíamos a empezar otra vez a barras, teleras, panes para hacer distintos viajes. La claro, ventaja que conseguimos ahora con este sistema de trabajo ahora es que cuando hacemos barras las hacemos todas, cuando hacemos teleras las hacemos todas, cuando hacemos panes hacemos producciones ya pues para el día siguiente y lo que hacemos es más lineales. Esto nos da mucha más productividad y claro. también hace que nos organizamos mucho mejor y que el equipo no tenga ese estrés. Aparte que bueno, que ya no entra por la noche, claro. Claro, que no entras por la noche porque eso está relacionado con la dificultad de la falta del personal. Vamos a situar un poco el sector. O sea, tengo muchas preguntas que hacerte, que quiero hacerte sobre la calidad, sobre muchas cosas, ¿no? Pero me imagino que al observar, ¿no? En otros países, en otras ciudades, ¿no? Cómo estaba el sector del pan, te diste cuenta de que había que adaptar el negocio a los tiempos actuales, pero para adaptar el negocio y además tú que estás creciendo, porque ya tienes unas cuantas panaderías y quieres seguir creciendo, te encontraste con algunos problemas, como por ejemplo que era la falta de personal, ¿no? O sea, háblame un poco de cómo estaba el sector cuando vosotros lo retomasteis y qué cambios fuisteis implementando igual que el resto del sector está haciendo en la actualidad. Bueno, mira, nosotros cuando trabajábamos en el método tradicional, Sí, teníamos el problema que existe hoy en día, que es la rotación de personal y la falta de personal. claro, Si hace 15 años, imagínate Pilar, la gente no quería trabajar tampoco por la noche. O sea, no es algo que sea de hoy en día. Esto ya viene de años atrás. Nadie quería trabajar por la noche y nadie quiere trabajar con estrés. Los claro, sueldos tampoco son elevados. Entonces teníamos claro. muchísima rotación. No es algo para nosotros nuevo. No es algo que la rotación de personal y todos los problemas que están teniendo hoy en día todos los sectores, Sí, nosotros no lo hayamos vivido hace 15 años. Nosotros esto ya lo llevamos arrastrando desde hace muchos años. Sí es verdad que en nuestro sector se agravaba muchísimo más. claro. Y hoy en día me lo puedo imaginar en una panadería que todavía es un método tradicional, pues debe ser complicadísimo encontrar gente para trabajar. Sí, Siempre hay alguien, ¿eh? Pero es complicado encontrar gente cualificada y muy buena, responsable y con sí. ganas de trabajar por la noche. Es muy complicado. Y además que es un sector muy específico, ¿no? Parece que el gremio de panaderos son todos hijos de panaderos, familia de panaderos, ¿no? Y eso, mi pregunta es, ¿eso, gracias a la innovación que está desarrollando el sector, ha cambiado? O sea, ¿se incorporan otros perfiles o siguen siendo los panaderos, hijos de panaderos, el gremio más fuerte? Yo pienso que mucha culpa la tienen los padres por el Ujú. que no haya relevo generacional. O sea, si en el caso, yo te cuento en el caso nuestro, Sí, nosotros cuando hablaba de las formaciones que nosotros hacíamos, nosotros le hicimos invertir a mi padre en cámaras frigoríficas hace 20 años aquí en Córdoba. Lo que estamos haciendo hoy ya se lo hicimos hacer gastar a invertir a mi padre. vaya. Porque le dijimos, papá, oye, que no queremos trabajar por la noche. Y mi padre tenía una mente muy abierta y Me- me estuvo dispuesto a hacer ese cambio. O sea, a nosotros ya nos dio la posibilidad de dar ese cambio. Yo pienso que si mi padre no llega a hacer esa inversión en maquinaria o esa mala inversión en esa maquinaria en ese momento, yo pienso, Pilar, que nosotros no seríamos panaderos hoy en día. Porque yo veía a mi padre trabajar todos los días, Sin descanso. y sin descanso. Y no solamente el descanso, sino que las empresas hay veces que van bien y hay veces que no van tan bien. Cuando no Ujú. van tan bien y tú eres joven y tú dices, mi padre trabajando todos los días y hay momentos delicados de la empresa, piensa, oye, mi padre no está haciendo bien las cosas. Y no es Claro. así. Por motivos externos hay momentos en los que la empresa no va bien y él sabía cómo pilotarla. Ojo que yo, lo que mejor, o sea, la mayor enseñanza que tuve de mi padre es su capacidad de resiliencia, ¿eh? Que mi Muy padre bien. tenía una capacidad de resiliencia admirable y que eso me la ha transmitido a mí. Y yo he sido capaz.
de claro. soportar momentos complicados gracias a esa resiliencia. Entonces, volviendo a la pregunta que tú me hacías antes, mucha culpa la tienen los padres por el que no hay ese relevo generacional y se están cerrando tantas panaderías. Ujú, Yo le diría a esos padres, oye, abre el abanico de posibilidades que hoy en día nos da la tecnología, claro. que, lo, que una cosa es el oficio y otra cosa es el sacrificio. Hay que saber diferenciarlo. Y este oficio es muy bonito Sí. sin necesidad de ese sacrificio. Sí, además me parece un oficio que es un pilar, ¿no? de la sociedad. Estás hablando de los problemas y las crisis que afrontó tu padre y que a vosotros también os afectaron. Cuéntame, ¿cuáles fueron esas crisis? Bueno, nosotros, el sector ha sufrido muchísimas crisis. Una de ellas fue la pandemia. Ujú, Nosotros, bajo mínimo, tuvimos que seguir trabajando cuando lo más sencillo era, oye, cierro y podemos seguir pues paramos, lo sí, paralizamos todo, pero entendimos en ese momento que nos debemos a la sociedad. O sea, el pan claro, siempre ha estado muy ligado a la humanidad y sí, ojalá siga ligado a la humanidad. Y entendimos que ese momento deberíamos de hacer un esfuerzo y seguir pues dando el producto a nuestra tierra. En este caso estamos en Córdoba, ¿no? ujú, Y seguimos trabajando a pesar de que, bueno, nos estaba haciendo un grave agujero a la empresa. claro. Una de las crisis, ¿no? Pero luego vino Eso, el tema del gluten y todo esto, porque, a ver, ahora parece que nos estamos normalizando un poco, pero hace unos años de repente la gente no comía pan. Decía que engorda el pan. Primero engorda. Siempre se ha dicho el pan engorda. Eso lo he oído toda mi vida, ¿vale? Y yo que soy gallega y que en Galicia, ya sabes que comemos mucho pan. El pan engorda. Y luego vienen los del gluten. ¿Cómo vivisteis esto? Porque esto es terrible. Bueno, ahora ya tenemos pan sin gluten y todo, pero el impacto al principio tuvo que ser muy duro, ¿no? bueno, realmente la sociedad solamente el 1% no debe de consumir gluten. Ujú, Esto pues son personas celíacas, nacen con esa enfermedad y es una enfermedad y no pueden consumir gluten. Eh, Todo lo demás son personas intolerantes que un nutricionista o su nutricionista le quitan el pan cuando no saben cuál es el motivo realmente por el que le quitan el pan. O sea, sí, ellos globalizan y dicen, te quito el pan y ya y no consumas pan. Pero es que claro. realmente hay panes que son saludables y panes que no son saludables. Hay panes de corta fermentación, lo he hecho yo, Ujú, y sé cómo afecta el pan a la persona. También trabajo con el CSIC y ujú, con la Universidad de Córdoba en investigaciones y con nutricionistas y sabemos qué problemas da las cortas fermentaciones y ahora voy a indagar voy a sí, entrar un poco sí, más en el tema del gluten, pero no se puede globalizar, o sea, hay muchos nutricionistas que directamente quitan el pan cuando realmente lo que deberían de hacer es decir, oye, como por ejemplo aquí en Córdoba hay nutricionistas que trabajan con nosotros y con otros panaderos artesanos que saben que realmente hacemos bien las cosas, que damos sí, largas fermentaciones, que utilizamos masas madres, que nuestro pan integral es 100%. Entonces, un nutricionista debe de recomendar a, a sus pacientes, oye, no consumas pan, perdona, no le digas no consumas pan, sino consume un buen pan artesano de ujú, masa madre. ujú, No te digo que te comas un kilo de pan, porque evidentemente te va a engordar, claro, pero sí en las cantidades que te recomiende. Si es integral, siempre es mejor, pero un pan blanco ese no te engorda. El problema de te engorda, y ahora voy a sí, entrar un poquito más en el tema del gluten, que todo el mundo dice, el pan engorda. ¿No claro, te ha pasado, Pilar, alguna vez que has ido a un restaurante, por ejemplo, que normalmente en los restaurantes, lamentablemente, los panes son de corta fermentación y cuando has salido te has notado un hinchazón? claro, Dices, parece que he comido demasiado, pues a lo mejor no es que has comido demasiado. ya, Lo más probable es que el pan sea de baja calidad, ujú, haya tenido una corta fermentación y el gluten,
durante esa corta fermentación no se ha degradado. Ujú, Entonces, el gluten, estás consumiendo pan con una proteína que es el gluten, que estás ingiriéndolo directamente a tu estómago. El gluten, ¿qué es lo que hace? Absorber la humedad de todos los alimentos o de las ujú, bebidas que hayas consumido y claro, se infla. Entonces, esas bolitas de gluten o esas proteínas se hinchan y es el hinchazón que probablemente sienta el cliente. ¿Te claro. sienta mal? Evidentemente. Si tú consumes pan de baja calidad durante todos los días, durante muchos años, eso al final te hace una persona intolerante. Y si no te lo hace a ti, se lo va a hacer a tu hijo. Claro. ¿Vale? Yo siempre cuando alguien me dice, yo soy intolerante al gluten, le digo, mira, te regalo un pan. Ah, muy bien. Elige el pan, elige el pan que tú quieras y pruébalo. Porque si eres intolerante no te va a pasar nada. Claro, Pruébalo y me dices mañana el resultado. Oye, sin compromiso, solamente quiero saber si realmente el grado de intolerancia que tienes, porque a lo mejor te estás limitando en probar un buen pan, o el privilegio de consumir un sí, buen sí, pan, sí, porque un nutricionista te ha dicho que te sienta mal, o porque tú has probado una serie de panes que te sientan mal. claro, Entonces, yo te recomiendo, oye, prueba un pan nuestro, disfrútalo, y si te sienta bien, genial. A claro. día de hoy todavía nadie me ha venido diciendo que le ha sentado mal el pan. Y ya que estás hablando de pan, ¿por qué o sea, por qué hay ahora como la manía del trigo, ¿no? O sea, el gluten en el trigo. Luego te recomiendan el pan de avena, no sé qué. Y digo, ¿pero por qué? A ver, explícanos por qué es mejor uno que otro, si toda la vida, a ver, yo cuando era niña, bueno, en Galicia es distinto, porque yo cuando era niña estaba el pan de maíz, el pan de millo, que está muy bueno, y luego Panello. estaba el pan de centeno y el trigo, ¿no? Pero ahora hay unas variedades que uno ya no sabe. Dicen, la avena es buena porque proteína, el trigo es malo, pero sin embargo el trigo sarraceno sí. Explícanos un poco, ya nos estás encauzando muy bien para tomar decisión a la hora de comprar, pero ¿esta variedad a qué se debe? Es un negocio o es de verdad una cosa de nutrición? Cuéntanos un poco. No, realmente el nutricionista bueno, pues el que sabe recomendar un buen pan, lo normal es que te recomiende un pan según el tipo de intolerancia que tú tengas, ¿no? Ujú, Y aquí podemos entrar un poco más, por ejemplo, en el pan de espelta. ujú, No todo el mundo necesita hacer una digestión corta. claro, Hay personas que necesitan todo lo contrario, oye, por sus problemas intestinales que tiene, necesitan hacer una larga digestión y ahí le recomiendan un pan de espelta. Hay claro, personas, hay personas que tienen un alto grado de intolerancia al gluten y a claro. esto ni siquiera un pan bien fermentado le sienta bien, entonces le recomiendan un pan de sarraceno. Luego, Ajá, evidentemente, cuantas más semillas tenga un pan, o sea, si nutritivamente estamos hablando, un pan integral 100%, da igual el cereal que sea, con muchísimas variedades de semillas, con un 5 semillas, por ejemplo, es sí. muchísimo más nutritivo que un pan de trigo blanco. Eso tenlo por supuesto. ¿Te gusta más o menos? Ujú, Si tú buscas que sea mucho más nutritivo, vete al otro tipo de pan. Si en el caso, por ejemplo, mío, que venimos de una cultura de pan blanco, claro, me gusta mucho más el otro tipo de pan. Entonces lo disfruto más. Yo digo que un pan debe de ser nutritivo, por supuesto, pero los alimentos están para disfrutarlos. claro. Y ahora quiero que me hables un poco del mito este de la masa madre, ¿no? Porque yo no sé ya si es verdad o es marketing, ¿no? Pero, por ejemplo, yo recuerdo, ya te digo, como soy gallega, pues la masa madre, según me explicaban a mí en Galicia, es que se guardaban el trozo este de... Es como la masa primigenia, ¿no? O sea, hay un arjé, una masa primigenia que se pasa de pan en pan a lo largo de toda la historia del panadero, ¿no? A ver, que parte de verdad habrá en todo esto, ¿no? Pero luego también está el paso este de venderte el pan de masa madre, ¿no? Entonces, desmitifícame la masa madre y dime qué es y qué importancia tiene en la calidad del pan. Pues lo tiene todo. Es verdad que como estrategia de marketing es una herramienta, bueno, única, te diría Ujú, yo.
Pero bueno, una masa madre, te cuento un poco lo que tú conoces, que es lo que yo siempre he conocido hasta que empecé a formarme, y Ujú. era el prefermento, que Sí, era lo que tú dejabas del día anterior, lo multiplicaba y lo hacía al día siguiente, y todos los días dejaba una porción, y esa sí, porción sí. hacía una masa y la dejaba para el día siguiente, y eso era, pues bueno, el prefermento, que yo todavía lo utilizo. En muchos Ujú. productos lo utilizo, ¿vale? Y luego está la masa madre, que es solamente harina y agua, y lo vamos multiplicando y se va gastando. Es prácticamente igual, Ujú. pero es un cultivo en el que no se le añade levadura. En el Ajá. prefermento sí se le añade levadura, y en la masa madre nosotros creamos las levaduras, le llamamos levaduras salvajes. La puedes hacer Ujú. con agua. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso que utilizamos, echamos pasas dentro del agua, ¿vale? Mm. Las dejamos 3 días, las pasas sueltan toda su levadura, Sí, 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 sí. le quitamos las pasas y ese agua la añadimos a nuestra masa madre. Y entonces reactivamos un poco esa actividad. Los panes de masa madre lo que quieren decir es que solo ha fermentado con esa levadura madre. No se han utilizado levaduras adicionales, por lo cual se entiende que ha dado como mínimo 6 horas de fermentación. Qué Cuando tú interesante. utilizas una levadura industrial, ¿qué es lo que ocurre? Pues que puede fermentar en tiempos muy cortos. Con una masa madre de cultivo, tú no puedes fermentar en 2 horas. Necesitas muchísimas más horas. A partir de 6 horas. Depende de la actividad y la que tenga esa masa madre. Eso es un pan de masa madre. Que no quiere decir que sea mejor que el otro. Nutritivamente sí, Ujú. nutritivamente sí. Y, por ejemplo, en el caso de las personas diabéticas, pues está demostrado que un pan integral con masa madre le ayuda muchísimo más que un pan integral o semi-integral sin masa madre hecho con prefermento. Bueno, Antonio, aparte de que me estás dando muchísima hambre, hay una cosa que me parece muy interesante que has hablado, ¿no? Y es el tema de la calidad, ¿no? Y te quiero preguntar por el tema del precio, porque ahora está muy de moda montarse unos obradores muy modernos, unos panes preciosos, incluso una decoración, unos sitios increíbles, y luego vas a comprarte el pan y te cuesta 10 euros, ¿no? Un trozo de pan, ¿no? Y mucha gente es reacia porque dice, madre mía, pero si me voy al supermercado y por menos de 1 euro ya tengo una barra de pan y con eso me hago el bocadillo y ya está. Háblanos un poco del tema de la calidad, de la importancia que tiene esa calidad y sobre todo después de que nos has expuesto el tema este de la nutrición y todo esto, y cómo se sostiene un precio alto, si es mejor para la producción, también para el crecimiento, un precio más bajo. ¿Cómo se establece el precio del pan? Porque eso creo que es muy importante, ¿no? Bueno, es importantísimo, como todo negocio tiene que generar beneficios y bueno, cada uno en su casa puede, pues, no sé, el precio que es verdad que en algunos obradores pues te cobran 10, 12 euros por el pan, pero tú no estás comprando el pan. O sea, es como cuando vas a comprarte un Mercedes y dices, oye, pero si es que prácticamente o tiene menos ventajas que otro vehículo, ¿no? En el caso del pan pasa algo similar, ¿no? Tú cuando vas a una panadería gourmet y entras a comprar un pan, yo te digo que no compra un pan, no solamente vas a comprar el pan. O sea, tú lo que te vas a llevar es un trozo del panadero. Él entiende que te está llevando una parte de él a tu casa. Claro. Y él lleva pues estudiando, formándose, lleva trabajando durante muchos años y bueno, es capaz de que cuando tú entras al obrador viva una experiencia y esa experiencia va dentro del precio. Y Sí. ahí yo te digo que, bueno, cada uno puede valorar en si es caro, si es barato o si vivir esa experiencia a la hora de entrar al obrador o a la hora de degustar ese tipo de pan en casa te merece la pena o no. Yo no soy partidario en nuestros locales de que el precio sea demasiado elevado. Nosotros hablamos de precios justos Ujú. y tiene que ser un precio justo para que el cliente, cuando llegue a casa, sea capaz de disfrutar el pan de la misma manera que un pan que pueda costarte 10 o 12 euros, pero también tiene que ser justo para que ese cliente vuelva a venir al obrador. O
sea, no queremos que sea un artículo de lujo que esté expuesto ahí en la vitrina Claro, y el que pueda permitirse el lujo de venir y entrar y comprarlo, lo compre. Nosotros queremos abrirnos a más público. Es verdad que nuestro pan no es económico, porque si tú utilizas materia prima de calidad, quieres que tus empleados estén de la mejor manera posible y que trabajen, no solamente que trabajen diariamente, sino que sí, cumplamos todas nuestras obligaciones y tanto con el trabajador como con el gobierno, pues tiene que ser ese precio. Pero sí es verdad que bueno, yo admiro a los panaderos que son capaces de vender a ese precio y mantener el negocio. claro. Lo que pasa es que yo pienso que ellos no tienen muchos trabajadores, son ellos prácticamente los que gestionan el negocio, un autoempleo, y eso pues te permite decir, oye, pues el precio del pan que yo te elaboro vale esto, y prefiero hacer 50 panes a hacer 200 y que mis clientes y reducir el volumen de clientes, ¿vale? Entonces yo creo que pues, ahí es donde está su negocio. El nuestro no es así. Nosotros no estamos todos los días en el obrador. Hay otros panaderos y, bueno, nosotros tenemos que gestionarlo de otra manera como una empresa. Sí, además, claro, luego es el tema de la calidad del pan, es lo que te dura el pan, ¿no? O sea, yo, vamos, yo viviendo aquí en Valencia, yo sé que el pan en Valencia dura mucho menos por las condiciones climatológicas. Sí que es verdad que hay más opciones de pan, o sea que ya tienes panes distintos, ¿no? Pero, por ejemplo, en Galicia el pan, depende, no la barra normal, ¿no? Pero hay panes en Galicia que te pueden durar una semana entera y no se estropean, ¿no? Entonces, digo, ¿cuál es el misterio? O sea, yo pagaría, obviamente, por un pan que te dure, ¿no? Digo yo Sí, que es de mejor calidad, ¿no? sí. Bueno, el pan por su naturaleza debe de ponerse duro y tiene una duración y después de esa duración el pan, yo siempre digo que es como una persona Mm, y cuando sale del horno pues es joven, tiene esa fuerza, si conoces esa greña que es los cortes esos superficiales, si tú observas un pan que sale recién del horno, la greña está fuerte, el brillo del pan es el brillo como el de un niño, la piel brilla, mm, sin embargo cuando va envejeciéndose, ese pan va mermando, le va pasando igual que a las personas. Van mermando, van perdiendo ese brillo y es porque esa humedad va saliendo. claro. Si el pan se aguanta demasiado tiempo, es un mal indicativo. Ah, Si sí, aguanta mira, demasiado tiempo, o sea, estamos hablando de más de 10 días, 15 días. ya, Si se ya, ya. mantiene de la misma manera, ese pan está siendo, tiene algún aditivo que se conserve, ¿vale? Claro, Un claro. pan de masa madre te debe de aguantar entre 5 o 7 días perfectamente, Ujú, perfectamente. Y si antes de esos días, si no está en bolsa, le sale moho, vale, ¿vale? Eso es un indicativo de que no está elaborado con masa madre, mira, porque la masa madre ayuda al envejecimiento del moho, a que tarde más en salir del moho, ¿vale? Pero sí, es verdad que también depende mucho del pan del tipo de pan que compres, ¿no? Hay una barra de pan no te va a aguantar 7 días, claro, no, no, porque obviamente. depende de la miga. Si tú en Galicia compras panes de 2 kilos, pues seguramente un pan que está además elaborado con centeno, que retiene más humedad, eso te alarga también la vida del pan. O sea, dependiendo del tipo de pan y donde lo consumamos, muy bien, has dicho que en Galicia el pan es de una altísima calidad. Yo tengo muchos amigos panaderos de Ujú, allí y hacen un pan eh, brutal. En Valencia también tengo amigos que hacen un buen pan y la calidad pues es distinta a la de Galicia, son panes distintos, porque aquí en, sí, en España tenemos mucha diversidad de distintos sí. tipos de panes por la cultura que hay en cada sitio. ¿Qué es mejor que peor? Seguramente si te lleva un córdoba a Galicia, pues diga, este pan que no está igual que el de Córdoba y bueno, por nuestra cultura, ¿no? Nuestra cultura Sí, de un pan sí. blanco no tiene nada que ver con el pan de gallego, pero Mm, no es ni mejor ni peor, o no, sea, no, claro, claro. es distinto, pero es por la cultura que cada localidad tiene. Y en tus viajes internacionales, aprendiendo cómo hacen el pan en otros países, eh, no te voy a preguntar cuál es el pan mejor de cada país, porque efectivamente estamos hablando ya de la variedad, ¿no? Pero
¿Cuál te sorprendió más y cuál te gustó más, ¿no? De los que has probado por ahí adelante. Pues que donde he tenido la suerte de estar, en todos los sitios he consumido un pan muy bueno, muy bueno. No Ujú, te sabría decir cuál es el mejor, ¿no? Lo que sí es verdad que lo que más lo que me sorprendió muchísimo fue en Suiza, ujú. que la calidad de todas las panaderías que visité era altísimo. Ah, Fue mira. algo que yo dije, wow, aquí en Suiza, en todos los sitios se trabaja de la misma manera, elaboran de la misma forma todo. Sí, Hay una, bueno, como un reloj suizo, ¿no? Pues sí, en la sí. panadería ocurre exactamente igual. Es todo perfecto, todo está controlado de la misma manera, todos los panaderos venden de la misma manera, se elabora de la misma manera, y eso fue lo que más me sorprendió. Claro, si todos trabajan de la misma forma, lo que ocurre es que en el sector, da igual donde compres, el producto es similar. No vamos a decir que es igual, pero de altísima calidad sí que lo es. En Sí, Francia, por contra, me llevé, fue la mayor decisión, porque parece que Francia es, sí. eh, Mira. bueno, el mundo del pan y todo rodea a Francia. Y bueno, conozco gente panadero de Francia que hacen muy bien las cosas, pero también es verdad que fui a obradores que aquí en España, bueno, lo superamos, lo Claro. superamos. Y da igual que esté en Galicia, en Barcelona, Madrid, Valencia, Córdoba, Sevilla, donde está, hay muchos mejores obradores que en Francia. Me sorprendió y me decepcionó. Me Mm, decepcionó muchísimo Francia. Y no digo que no haya buenas panaderías, por supuesto mm. sí las hay. Pero lo que sí es verdad que tenemos que aprender mucho de ellos es cómo se venden, ¿eh? Claro. O sea, Eh, allí marketing. al mejor panadero francés, el presidente del gobierno le coloca una medalla. Ya, sí, es verdad. Hay una Y, tradición distinta, y sí. aquí en España tenemos tres mejores panaderos del mundo Y no sé, y, no y se no lo oye. conocemos nadie. No, o sea que no, tenemos que aprender lo que hacen bien. Exacto. Evidentemente hacen bien el pan, muchos panaderos, pero no lo hacen mejor que los españoles. Muy bien, pues queda dicho, pues algún francés nos quiere decir algo, pero queda dicho. En tu proceso de modernización del negocio de tus padres, que aplicarías pues, tus conocimientos, la innovación, lo que viste por ahí, ¿qué le diste más importancia? ¿Al proceso o a la calidad? Uf, esa pregunta es buena, es muy buena. Y pues mira, nosotros a día de hoy todavía utilizamos prefermentos y Ujú, cortas fermentaciones, ujú, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hay productos típicos de aquí de Córdoba que requieren ese proceso, que es de corta fermentación, y no podemos elaborarlo de larga fermentación. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Nosotros hemos valorado antes la calidad que el ujú, proceso. ujú. Cambiamos parte del proceso, no te digo que sea exactamente igual que mi padre, porque sabes que entramos a las 6 de la mañana y la corta fermentación, pues en 3 horas tenemos que tenerlo listo. Claro. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, como te he comentado antes, yo trabajo para el CSIC Ujú, y para la universidad y bueno, pues le propuse este problema que tengo, ¿no? O sea, tengo este problema, quiero vender un producto de calidad, pero no quiero que nadie le siente mal un producto típico que hacemos aquí en Córdoba. sí. Y bueno, hablando con agricultores, investigando en la historia, y también ha habido una modificación a los trigos. O sea, los trigos también se han ido modificando Claro. y se han ido mejorando. Ujú, Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Pues recuperamos un trigo de una calidad de gluten muy baja. O sea, ujú, un trigo en el que el gluten se degrada en menor tiempo en la fermentación. ujú. Y entonces es el que utilizamos para este tipo de panes. Y bueno, te voy a contar también una historia que no te la he contado nunca, o creo que no te la he contado, y es que nosotros recuperamos los panes de la Edad Media de aquí de Córdoba. Ay, qué O sea, bien. antiguamente no había frío, por lo Ujú, cual las fermentaciones eran más cortas, ¿vale? Y no había los problemas que hay hoy en día de personas intolerantes, ¿verdad? claro, claro. Entonces, claro, tú dices, bueno, ¿y esto es nuevo? ¿Es una moda? ¿A todo el mundo le sienta mal? No, simplemente que el trigo se ha ido modificando y el mismo trigo que se utiliza ahora no es el que se utilizaba hace 400 años. O sea, Interesante. que se puede hacer un pan
saludable en poco tiempo, sí. Lo que pasa es que tienes que saber qué trigo es y tienes que elegir qué tipo Claro. de materia prima utilizas, ¿vale? Pero valoramos, te respondo a la pregunta, sí, hemos valorado primero la calidad antes que el proceso, aunque entendemos que van las dos cosas ligadas. Efectivamente, las dos cosas van ligadas. Bueno, en la actualidad tenéis tres, cuatro, cinco obradores, ¿no? ¿Propios cuántos y franquicia y qué previsiones tenéis y cómo lo afrontáis ese crecimiento? Porque tiene que ser difícil, pero me gustaría que nos contaras para la gente que está pensando también en expandir su negocio. Bueno, mira, te cuento, nosotros tenemos 5 obradores aquí en Córdoba, más el obrador central, Ujú, más el obrador central. Vamos a abrir 2 franquicias, una en Madrid y otra en Gandía, y tenemos previstas 5 en este año en España, ujú. ¿vale? Esas son las previsiones que tenemos nosotros de expansión. ¿Por qué nos queremos expandir como franquicia y no como nuestro propio negocio? Nos queremos expandir con este modelo de franquicia porque creemos bueno, como te he dicho antes, que cuando una persona entra al local, pues debe de vivir una experiencia, tiene que estar muy bien asesorado y el producto tiene que ser de calidad. Entonces Ujú. entendemos que una persona que quiera invertir en una franquicia va a estar más pendiente a su local y por lo cual va a estar más pendiente a su cliente y que no podemos estar nosotros. O sea, nosotros no podemos estar, nosotros en 5 o 6 locales podemos estar, pero no podemos estar en 20. Nos hemos dado cuenta que cuanto más crecemos, pues más perdemos esa cultura de cuidar al cliente y de tratar al cliente. Entonces nosotros, si crecemos como franquicia, esa cultura se la transmitimos a una familia, como en este caso Sí, es un matrimonio, y nosotros le enseñamos cómo debe de elaborar el pan, o sea, la calidad del pan. Como te he contado antes, trabaja en larga fermentación y todo va en frío, por lo cual, si tenemos 24 o 48 horas para fermentar este tipo de panes, ¿qué más da que se fermente en el obrador central, en mi obrador, en alguno de mis obradores que tenemos en la ciudad, o en un obrador que tenemos en Madrid o en Gandía? ¿Qué más da? Si lo llevamos en un vehículo refrigerado, el producto va a ser exactamente igual, por lo cual la calidad no la perdemos, la atención al cliente tampoco la perdemos y lo que le damos es el know-how de nuestro negocio, que es un llave en mano con un negocio que funciona a una persona que no sabe cómo emprender. O sea, todos los errores que nosotros hemos cometido, ya le claro. decimos, oye, no cometas estos errores, hazlo de esta manera y de esta manera, oye, y el negocio tiene un 97% de probabilidades de que te va a funcionar. Pues ya que has nombrado los errores, te pregunta, ¿cuál ha sido en vuestro aprendizaje, en vuestro desarrollo del negocio de vuestra familia, el error que más te ha enseñado? El que más me ha enseñado, bueno, he cometido muchos errores, Pilar. Ten en cuenta que mi formación de electricidad electrónica, tuve que ponerme al frente de la panadería porque mi padre falleció en un mes y hoy hace 11 años que falleció. Fíjate qué Vaya, casualidad. lo siento. Y bueno, yo lo recuerdo muchísimo, ¿no? Y bueno, te pones al frente de una empresa que no sabe dirigir, no sabe dirigir, coge un rol nuevo en la empresa y bueno, eres joven, piensas que sabes hacer Sí. muchas cosas bien y no las haces bien, te equivocas, aunque te empiezas a formar, y yo siempre digo soy panadero más que empresario. Ujú, Empresario he sido por todas las veces que me he equivocado y fíjate a dónde he llegado, o sea, ya puedes imaginarte los errores que he cometido, pero el mayor error que cometí y que más nos afectó a la familia, y ten en cuenta, Pilar, que yo no empiezo en una startup en la que empiezo y me puedo equivocar. O sea, yo claro. cojo una empresa familiar de la que ha vivido siempre mi familia Mm, y tengo que mantenerla, innovar a lo que yo creo y no te equivoques porque la familia te señala y claro. eso es Es una complicado. gran Es responsabilidad, complicado. Es una responsabilidad, sí, es una responsabilidad. es el La pan de reci- tu familia, nunca mejor el pan dicho, de mi familia, sí. de verdad. Pero entonces, bueno, nosotros empezamos a hacer el cambio, empieza a funcionar todo, parece que
que hacemos las cosas mejor que mis padres, que eso no es así. Ujú. Y llega la pandemia. Bueno, parece que se me salta un poco la lágrima. Ah, tranquilo, es que es normal. Es normal, sí. Y empieza la pandemia, los negocios, bueno, están funcionando porque hemos cambiado el modelo de negocio, los trabajadores están contentos, están dando buenos resultados y se presenta una oportunidad, ¿sabes? Se presenta una oportunidad de, oye, asociarnos con otras panaderías más grandes de aquí de Córdoba. Ujú, Ellos tenían también sus locales, sus negocios no funcionaban, parecía una negociación muy sencilla, todo muy fácil, una ujú, oportunidad única. Nosotros, pues, ilusionados con una ambición, todo funciona claro, y decidimos asociarnos con ellos. Y cometimos, bueno, metí la pata hasta el fondo. vaya, Metí la pata hasta el fondo porque unir dos culturas de dos empresas distintas no tienen, no digo ni que la nuestra sea mejor ni que la suya sea peor, y no, pero pero fue no funciona. O difícil. sea, fusionar dos empresas eh, es un error. Y fusionar mi empresa o nuestra empresa debilitada, porque venimos de la pandemia, con una empresa que está arruinada, yo no, No, yo me creía Dios en ese momento porque levantar algo así, y mira que yo claro, soy una persona que es resiliente y todo lo que he aprendido de mis padres, pensaba que yo iba a ser capaz, pero ni yo, o sea, ni el equipo ni yo éramos capaces, no fuimos capaces de hacerlo. Separarnos nos costó claro. muchísimo, nos costó dinero, nos costó muchísimo dinero y casi lo tiró todo por la borda. O sea, fue agónico. A día de hoy todavía estamos pagando deuda, Ya me imagino, devastador, sí, sí, pero bueno, aprendí muchísimo, aprendí muchísimo, aprendí que no lo sé todo, que no lo sé todo ni siquiera del pan, imagínate de cómo gestionar una empresa, y fue cuando ya, empecé a incorporar a cada área a personas más cualificadas que yo, tanto en la parte financiera, expansión, estrategia, en todas las áreas empezamos a contratar gente nueva con ganas de, oye, le conté pues el problema que tenía, oye, tengo este problema, necesito ayuda y necesito profesionales y lo que necesito es gente mejor que yo. claro. Y la parte de la panadería yo lo domino, Ujú, no tengo ese problema, bueno, lo dominamos con mi hermano, pero en todas las demás áreas necesitaba reforzar la empresa. claro. Y empezamos a reclutar gente nueva y a entrar gente nueva, tiramos por otra línea de negocio nueva, le di participaciones de la empresa a cambio de que no te puedo pagar, Bueno, muy no bien, puedo pero contratar a un director financiero cuando eso no se puede pagar y es menos en la situación. Y bueno, pues fui cediéndole participaciones en la empresa que a día de hoy me alegro un montón porque me están ayudando muchísimo, son parte del equipo y bueno, le hemos dado la vuelta a la tortilla, ¿eh? O sea ya que veo, ya. hace 3 años estábamos en una ruina y ahora y a día de hoy estamos expandiéndonos por España. Muy bien, pues me ha encantado cómo lo has explicado además y que además has apostado por tu sueño a pesar de todo, tirar para adelante y la verdad es que me alegro mucho. Ya para ir finalizando, te voy a preguntar una pregunta, primero una seria, luego otra un poco menos seria. La seria es cómo se plantea o cómo afrontas, si te sientes, si tienes algún miedo, ¿no? A esa competencia que también está creciendo con estas tantas marcas, tantos talleres, tantos que están saliendo en España. ¿Cómo afrontas esa competencia? Pues mira, Pilar, sinceramente no tengo ningún miedo. Creo que no hay suficientes panaderos ni panadería artesana para cubrir la, o sea, para cubrir toda España. O sea, hay tanta demanda de pan artesano que ni siquiera todos juntos podríamos abastecerlo. Ujú, Sí es verdad bueno, cada uno en su modelo de negocio, ya hemos hablado de temas de precios, pues cada uno pues vende a sus clientes,
pero no tengo ningún miedo, la verdad. No me pondría, no montaría ningún local al lado de un obrador artesano. Eso sí, es verdad que no lo haría, Claro. porque no compartiríamos la tarta y es el único, por lo único que no montaría en algún sitio en concreto. Pero buscando una buena ubicación en una buena zona de cualquier ciudad, hay mercado todavía. O sea, hay Sí, muchísimo mercado para crecer. Podemos crecer todo y hay para todo. muy bien. Pues nada, ya cuando abras Gandía y tendré que ir a comer el pan allí. Por supuesto. Bueno, pues ya Te para, invitaremos a la inauguración, por si puedes. pues sí, invítame que pienso ir desde luego. Pues mira, ya para finalizar, te voy a preguntar cuál es tu refrán sobre pan preferido, porque mientras estás hablando a mí se me ocurren todos. O sea, hay tantos sobre el pan. ¿Cuál es el tuyo Bueno, preferido? bueno, no tengo ningún refrán favorito, la verdad. El pan, bueno, pues hay que comer, hay que consumir pan, hay que disfrutarlo. Y Sí. antiguamente el pan era el alimento principal y hoy es un acompañante. Y ya que va a acompañar a lo que vas a comer, te diría que consuma un buen pan. Sí, y además con pan las penas se quitan mejor, ¿no? Como solía, ese es uno de los refranes. Hay un montón de refranes sobre el Hay pan, la verdad mucho. es que eso es una muestra, ¿no? De la importancia de este alimento en la historia, porque desde el origen del hombre está el pan. Bueno, pues después de este momento un poco más descendido, danos un consejo final para, bueno, pues para emprendedores o para personas que estén pensando empezar un nuevo negocio, como puede ser una franquicia tuya o cualquier otro negocio dentro de tu sector. Y, y un poco también, además te pido que nos cuentes un poco tus perspectivas, cómo ves el futuro del sector también. Pues mira, mi consejo sería bueno, si montas una franquicia, no necesitas tanto ese asesoramiento que yo te he dicho que te he dicho antes de rodearte de gente buena, porque ya la tienes. O sea, Ujú, ya dentro de que si montas una franquicia, ya sea la nuestra o sea cualquiera otra, eh, entiendo que todos los demás lo tienen. Tienes un equipo detrás que te ayuda, que te aporta y que cualquier necesidad que tú tienes, porque la tiene, todo el mundo la tiene, el que es más empresario que panadero necesita un panadero, el que no necesita atención al cliente, a lo mejor no tiene el don de los recursos humanos, tiene, ujú, sí, mm, si no monta una franquicia, que lo normal es que un emprendedor quiera emprender su propio negocio, su sueño lo que debería de hacer bien es rodearse de gente muy buena, ujú. rodearse de gente muy buena. Esa es la clave para que el negocio te funcione. También hay mucho vendehumo, También, también. también hay mucha gente que te vende algo, pero bueno, te vas a equivocar y Ujú, tienes que saber que te vas a equivocar. ujú. Eso tenlo por seguro. Si no es antes, es después. Eso es algo que ocurre. Y los libros de emprendimiento que hay, que todos te dicen lo mismo, te vas a equivocar, tienes una traición interna que va a ser la más dolorosa y que te va a hacer aprender. Todo lo que te dicen los libros de emprendimiento es así. No es un camino fácil. No es un Ujú, camino fácil. ujú, Va a estar cayendo continuamente. Y yo tuve la suerte de aprender del mejor, que es mi padre. Hay ujú. que ser resiliente. Claro. Hay que seguir porque como en la vida hay veces momentos que sube, hay momentos que baja, hay momentos que es más, pues, son trayectos más Mm, rectos, pero siempre hay que estar pedaleando. muy bien. ¿Y el futuro del Yo, sector? Ya para terminar. yo, Yo el futuro del sector lo veo cada vez mejor, Pilar. El sector ha pasado por unos momentos muy complicados. Hemos hecho todos las cosas muy mal Ujú, y hemos aprendido. ujú, Hemos aprendido y estamos en auge. Cada vez hay más panadería artesana, cada vez la gente, los panaderos trabajan mejor con materia prima de más calidad, cuidan al cliente y hacen mucho mejor las cosas. Y lo veo, pues bueno, no habrá
tanto pan, o de tanto consumo de pan, como Ujú, se ha estado consumiendo años anteriores o hace décadas. No se va a consumir tanto pan. Va a ser un pan más de más calidad, más ujú, específico y con mucha más variedad, que lo hemos ujú. estado hablando antes también. Sí. Y esto nos va a permitir, pues bueno, disfrutar del producto que siempre nos ha estado acompañando, pero de otra manera distinta. No solamente va a ser un pan de trigo, sino que va a ser un pan pues, con muchos más cereales, con muchos más semillas y con mucho más de todo. Bueno, pues al pan pan y al vino vino, Y ¿no? al vino. Como se Sí, suele decir. que tampoco está mal. Yo lo iba a decir antes porque digo, bueno, no está mal que también acompañe en la mesa un buen vino. Hombre, por supuesto que sí. Pues muchísimas Sí, gracias, Antonio. Un nada, placer hablar contigo. Hemos aprendido un montón. Nos ha entrado el hambre a todos y muchísima suerte con la apertura de tus franquicias y tu expansión. Y gracias. Gracias sobre todo muchas por gracias. participar. Gracias a ti, el placer es mío, Pilar.